Esta noche la llegada de miles de inmigrantes procedentes de la frontera sur a ciudades como Nueva York y Chicago ha desbordado el sistema de albergues. Ante la falta de fondos, los gobiernos locales han tenido que improvisar refugios y limitar la estadía de los inmigrantes. Fíjese, la situación es tal que en Chicago se espera que más de 5.000 personas sean desalojadas de los albergues en las próximas semanas. Vamos a conversar a esta hora en el tema con el activista pro derechos de los inmigrantes e influencer de TikTok, Carlos Eduardo Espina. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Gracias por darnos unos minutos. Carlos, quiero que primero nos ayudes con el diagnóstico, porque la noticia es que los gobiernos locales están imponiendo límites más estrictos en la estadía de los inmigrantes en los refugios. ¿Qué te parecen esas medidas, esas restricciones? ¿Cómo las lees tú? ¿Cómo las entiendes? Bueno, yo soy alguien que aunque defiendo los derechos de los inmigrantes, sí creo que nosotros como inmigrantes deberíamos, ¿verdad?, respetar el país que nos acepta y ser conscientes de nuestras acciones. Lamentablemente hay algunos inmigrantes, no para generalizar y decir todos son una minoría, pero sí hay algunos inmigrantes que están abusando de estos sistemas de los albergues y las ayudas del gobierno, y creo que los gobiernos locales y estatales están en todo su derecho de poner ciertos límites, porque al final del día cuando uno viene a este país es para trabajar, para salir adelante y velar por sí mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es lo justo, y en otros casos donde familias y niños, pues quizás ser un poco más flexibles, pero sí tiene que haber límites, si no, ¿cuándo? ¿Un año, 2 años? Creo Claro. que es demasiado tiempo. Carlos, el gobierno, la administración Biden ha hecho lo suficiente para ayudar a las ciudades a prepararse para absorber estas cifras de inmigrantes que estamos viendo hoy por hoy. Yo creo que generalmente no, pero a la vez es un tema, ¿verdad?, de recursos federales, y lo que hemos visto mucho en el Congreso es esta pelea entre Partido Demócrata y Partido Republicano sobre qué se debería hacer con el tema de inmigración, y lo que termina pasando es que no se hace absolutamente nada para mejorar el sistema, sea cual sea tus ideales, ¿verdad? No hemos visto nada comprensivo en el tema de inmigración por demasiado tiempo, y eso ha afectado, ¿verdad?, los recursos disponibles, pero sí creo que sería importante, ¿verdad?, que el gobierno federal se ponga de acuerdo, sea cual sea la solución a la que lleguen, y hagan algo para ayudar a los gobiernos locales y estatales. Hoy por hoy la inmigración es el tema principal que enfrenta el país para muchos estadounidenses. ¿Cómo interpretas que marque inmigración tan arriba dentro de las preocupaciones de los estadounidenses? Sí, creo que lo que hemos visto es una distorsión, ¿verdad?, de la realidad y una generalización de lo que está sucediendo. Como digo, yo soy un activista que defiende a los inmigrantes, pero yo reconozco que sí hay algunos inmigrantes que no están haciendo las cosas bien, pero lo que ha sucedido es que esos pocos que están haciendo las cosas mal han recibido demasiada atención, y ahora la gran mayoría del país, ¿verdad?, cree que esos inmigrantes representan al resto de la comunidad, cuando no es así. La gran mayoría de nosotros los inmigrantes, ¿verdad?, venimos aquí con orgullo de trabajar, ganas de salir adelante y aportar cosas positivas. Entonces tenemos una realidad donde sí que hay que abordar y el tema este de que hay algunas personas haciendo las cosas mal, pero no perder el enfoque y darnos cuenta que dentro de toda la inmigración es algo positivo para el país. ¿Cómo se soluciona esto? 50 segundos. Bueno, es una pregunta muy compleja para 50 segundos, pero creo que hay que enforzar las leyes en contra de aquellos que están haciendo las cosas mal, que están delinquiendo, que están abusando del sistema, y a proveer un camino a la ciudadanía, o al menos un estatus legal para aquellos que quieren, ¿verdad?, aportar al país positivamente, y más allá de eso, cambiar el sistema para que haya más vías legales, para que la gente no tenga que venir por la frontera o cruzando por el desierto, Claro. por el río, sino que puedan venir por avión desde su país. Carlos, muchísimas gracias y siempre interesantes tus videos en redes sociales. Muy amable, gracias. No, muchas gracias a usted. Buenas noches. Vamos a seguir conversando sobre este tema con nuestro panel de analistas, porque las autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, detuvieron en la frontera a un hombre que dijo ser miembro de Hezbollah. Según el detenido, él se dirigía a Nueva York, que iba a tratar de fabricar una bomba. Digamos, este es un ejemplo, un caso, uno de muchísimos casos que vemos en la frontera todo el tiempo, pero hace titulares y está en todo lado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo cambia la dinámica? ¿Cómo mueve la narrativa de las conversaciones acerca de la migración? Significa que hay personas que evidentemente tienen malas intenciones, récords criminales y un fin muy, muy turbio criminal,
que están teniendo el incentivo de cruzar la frontera de los Estados Unidos. Ese es el principal diagnóstico y hay que preguntarnos por qué. Es porque tenemos una retórica política que los está beneficiando de alguna u otra forma. Hay un elemento disuasorio para que ahora vengan. Es que no estamos enforzando las leyes como deberíamos. Es que no hay suficiente seguridad. Son preguntas que debemos hacernos porque evidentemente hay una diferencia con lo que estamos viendo en los últimos 2, 3 años con respecto a lo que vimos en el pasado. No solo en los 4 años de Trump, sino incluso durante la administración de Obama. Diferencia en cantidad y también diferencia en calidad. Y cuando hablo de calidad, evidentemente me refiero a estas personas que tienen récords criminales o intenciones terroristas. Son una minoría, sí, son una minoría, pero uno es demasiado. Y hay personas que en estos momentos van a argumentar, pero qué bueno, fue detenido. El problema es que el número de personas con esta clase, con este expediente, que son detenidos, nos hacen reflejar, primero, cómo igual tienen las intenciones de venir, por qué ahora hay muchos más que antes, y segundo, la cantidad de personas con ese mismo perfil que probablemente no están siendo identificadas y detenidas. Lo mismo sucede con el contrabando de drogas, con el contrabando de armas ilícitas, es lo mismo. Es que nos puede reflejar un número de personas que igual están ingresando. Ha venido mucha gente dice, sí, este caso en específico da razón por la cual se debería poner mucho más control en la frontera. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O que estas excepciones son excepciones y no deberían mover mucho la aguja en esos temas de seguridad? Bueno, yo creo de que todos estamos de acuerdo que el tema fronterizo o el tema migratorio necesita una solución. Pero yo vengo escuchando eso los últimos 20 años. Todos. ¿No? O sea, todos. O sea, siempre se ha hablado de algún tipo de... Se ha hablado de la frontera, siempre se ha hablado del tema migratorio. Entonces, o sea, vuelve a resurgir una vez más. Entonces, sí, ese tipo de casos lo único que hacen es retomar esa conversación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y creo que esa es la pregunta más importante en todo esto, porque de una manera u otra, independientemente de quién está en el poder, personas como estas o personas quizás como las que mencionaba el invitado, siempre las han habido y siempre las van a ver. Esa es la realidad, por mucho que o sea, seamos más los inmigrantes, bueno, seamos más o la mayoría de personas que venimos a este país con una idea diferente, siempre van a haber 1, 2, 3, 4, 5 que traen una mala intención y que van a recibir la atención mediática y que esa atención mediática, que es real, porque no podemos negar que esas historias son verdaderas, vienen satisfaciendo una necesidad y una ideología que muchas personas quieren sentir. Y es que hay un gran sector de los Estados Unidos de que dice, ¿sabes qué? Están viniendo inmigrantes a quitarme el trabajo, a quitarme X, Y, Z, y tienen esa ideología. Y cuando ven una historia como esta, reflejada en las noticias, reflejada de otra manera, les reafirma esa creencia, que son historias reales como las que estamos discutiendo, pero les reafirma esa creencia. Y eso lo estamos viendo ahora, como tú mencionabas, en las encuestas, que ahora el tema migratorio es supremamente importante, es una prioridad para las personas. Pero la pregunta aquí que nos tenemos que hacer es, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, ¿qué está haciendo el Congreso? ¿Qué está haciendo Joe Biden? ¿Qué está haciendo los republicanos? ¿Qué están haciendo los demócratas? Y lastimosamente la respuesta a eso creo que todos la sabemos. Los últimos 20 años que yo llevo en este país no ha sucedido nada. Hay una preocupación genuina que no deberíamos caricaturizar simplemente en un deseo antimigrante, y es de saber qué intenciones tienen las personas que están ingresando por la frontera. ¿Quiénes son? Cuando hoy un inmigrante puede ir, entregarse a un puerto de entrada y decir, tengo un caso de asilo, y lo liberan bajo parole en menos de 24 horas, a pesar de que menos del 10% de los casos de asilo son aprobados, sin recibir un verdadero diagnóstico o evaluación de su perfil, es más que natural, genuino, justificado que existamos personas, y me incluyo entre ellas, que estemos preocupadas. Y sí, hay un elemento, hay un incentivo mayor hoy para personas malas ingresar a la frontera sur de los Estados Unidos de lo que existía 4 años atrás. Y para eso una estadística. Entre 2017 y 2021, tan solo 30 personas fueron detenidas en la frontera que estaban en la lista de terrorismo del FBI. Tan solo de octubre a enero de entre el pasado año y eso, o sea, en un lapso de 90 días, fueron 50 las personas que fueron detenidas en la lista de terrorismo. Y esas son, y vuelvo y repito, los que son detenidos. ¿Quién sabrá de los que logran no ser incautados por los patrulleros fronterizos? No hay manera estadísticamente de saber de los que entran cuántos son buenos y cuántos son malos. Correcto, y es por eso que como uno es demasiado, y esperemos que todos estemos de acuerdo de eso, porque lo malo no se debe importar, hagamos los procedimientos ideales para poder detectar verdaderamente quién está Y tú hacías una referencia, y si la ley le está diciendo a las personas, lleguen a la frontera porque pueden entrar al país, y estamos liderando con leyes que son supremamente viejas, el problema está en las leyes, entonces tenemos que cambiar muchas de esas leyes.